Nadie sabía exactamente en qué momento los gemelos del millonario se habían convertido en un problema imposible de soportar. Tal vez fue cuando empezaron a romper todo lo que tocaban, o cuando las niñeras renunciaban una tras otra sin dar explicaciones claras. O quizás fue cuando el silencio incómodo llenaba la mansión cada vez que ellos entraban en una habitación, como si su sola presencia pesara demasiado. Lo cierto es que, para muchos, esos niños no eran más que una prueba constante de que ni todo el dinero del mundo podía comprar la paz. El millonario, un hombre hecho a sí mismo, respetado y temido en el mundo de los negocios, observaba a sus hijos desde lejos casi como si fueran extraños. Había levantado un imperio desde la nada, sacrificando noches, relaciones y sueños, convencido de que algún día todo ese esfuerzo valdría la pena. Pero frente a esos dos niños idénticos con miradas duras y comportamientos imposibles, se sentía derrotado. No entendía cómo, teniendo todo, parecían tan rotos por dentro. Los gemelos crecían rodeados de lujos pero vacíos de afecto. Su madre había fallecido cuando eran muy pequeños y desde entonces la casa se volvió fría, ordenada, perfecta por fuera, pero emocionalmente desierta. El padre intentó compensar su ausencia con juguetes caros, viajes, regalos sin sentido, pero nunca con tiempo. Nunca con presencia real, y los niños, demasiado pequeños para entender la lógica del mundo adulto, aprendieron a expresarse de la única forma que conocían, a través del caos. En la escuela eran temidos. Empujaban, gritaban, desobedecían. Nadie quería sentarse junto a ellos. Los profesores hablaban de ellos con preocupación y cansancio. Algunos decían que eran malcriados, otros que simplemente eran malos. Nadie se preguntaba qué había detrás de tanta rabia contenida. Nadie parecía notar que, cuando estaban solos, se miraban el uno al otro como si fueran lo único que tenían en el mundo. En casa la situación no era mejor. Las niñeras duraban días, a veces horas. Algunas se iban llorando, otras furiosas. El millonario empezaba a sentir vergüenza, no por lo que dirían los demás, sino por la creciente sensación de haber fallado como padre. Pero en lugar de acercarse, se alejaba más, refugiándose en su trabajo, en reuniones interminables, en vuelos de negocios que lo mantenían lejos de ese hogar que ya no reconocía como suyo. Una tarde, después de que otra niñera renunciara sin siquiera despedirse, el millonario estalló. Gritó, golpeó la mesa, exigió soluciones. Pero cuando el eco de su voz se apagó en el enorme salón, se dio cuenta de algo doloroso: nadie estaba allí para escucharlo. Nadie, excepto sus hijos, que lo miraban desde la escalera con una mezcla de miedo y desafío. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no pudo dormir. Caminó por la casa en silencio, pasando frente a habitaciones vacías, recuerdos congelados en el tiempo. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de los gemelos. Dudó. Algo dentro de él le decía que no entrara, que no estaba preparado para lo que podía encontrar. Pero otra parte, más profunda, más honesta, lo empujó a girar la perilla. Los encontró despiertos, sentados en sus camas, sin hablar. No estaban jugando ni haciendo travesuras. Simplemente estaban allí, mirándose entre ellos como si compartieran un secreto demasiado grande para el mundo. El millonario sintió un nudo en la garganta. Quiso decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salieron. Se quedó de pie, observándolos, sintiéndose por primera vez como un intruso en la vida de sus propios hijos. Pasaron los días, y algo empezó a cambiar lentamente, casi imperceptible. El millonario comenzó a llegar más temprano a casa. Se sentaba a cenar con ellos, aunque el silencio fuera incómodo. Los llevaba a la escuela algunas mañanas, aunque no supiera qué decir durante el trayecto. Los gemelos, desconfiados, seguían comportándose igual, pero había algo diferente en sus miradas. Como si estuvieran esperando algo. Un fin de semana, el padre decidió cancelar un viaje importante. Nadie lo obligó, nadie se lo pidió, simplemente sintió que, si no lo hacía, algo dentro de él se rompería para siempre. Los llevó al parque, un lugar sencillo, sin guardaespaldas ni lujos. Al principio fue un desastre. Los niños corrieron, gritaron, discutieron con otros niños.
Las miradas de reproche no tardaron en aparecer. El millonario sintió la vieja vergüenza regresar. Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los gemelos, el más impulsivo, se cayó y se lastimó la rodilla. No fue grave, pero el llanto fue inmediato, desgarrador. El padre corrió hacia él sin pensarlo, lo levantó, lo abrazó con torpeza. En ese instante, el otro gemelo se acercó también, aferrándose a la camisa de su padre como si temiera que desapareciera. Los tres quedaron allí, abrazados, ajenos al mundo. Más tarde, sentados en una banca, aún con las emociones a flor de piel, sucedió lo que nadie esperaba. Uno de los gemelos, con la voz temblorosa, dijo algo que atravesó el corazón del millonario como un rayo. Dijo que nadie los aguantaba porque pensaban que nadie los quería. Que se portaban mal porque era la única forma de ser vistos. Que gritaban porque nadie los escuchaba. El otro gemelo, con lágrimas en los ojos, agregó algo aún más profundo. Dijo que tenían miedo. Miedo de quedarse solos. Miedo de que su padre también se fuera como su madre. Miedo de no ser suficientes para que alguien se quedara. El mundo del millonario se detuvo. Todo el dinero, los logros, los reconocimientos perdieron sentido en ese instante. Comprendió que había estado luchando por darles todo, excepto lo único que realmente necesitaban. Se dio cuenta de que no eran niños problemáticos, sino niños heridos. Y que él había sido, sin quererlo, parte de esa herida. Ese día marcó el inicio de una transformación profunda. No fue fácil ni rápido. Hubo recaídas, días difíciles, momentos de frustración. Pero algo había cambiado para siempre. El millonario empezó a aprender a ser padre. A escuchar más y hablar menos. A pedir perdón cuando se equivocaba. A sentarse en el suelo a jugar, aunque no entendiera las reglas. A leer cuentos por la noche, aunque llegara cansado. Los gemelos, poco a poco, también cambiaron. Las travesuras disminuyeron. Las miradas duras se suavizaron. En la escuela empezaron a hacer amigos. No porque se volvieran perfectos, sino porque empezaron a sentirse seguros. Amados. Vistos. Comprendieron que ya no necesitaban gritar para existir. Con el tiempo, la mansión dejó de ser un lugar frío y silencioso. Se llenó de risas, de discusiones normales, de vida real. El millonario ya no era solo un hombre exitoso, sino un padre presente. Y los gemelos ya no eran los niños que nadie aguantaba, sino dos almas sensibles que solo necesitaban amor. Años después, cuando alguien le preguntó al millonario cuál había sido su mayor logro, no habló de empresas ni de dinero. Habló de ese día en el parque. De esas palabras inesperadas que lo despertaron. De cómo entendió que el verdadero éxito no se mide en cifras, sino en la capacidad de sanar y amar. Esta historia nos recuerda algo poderoso. A veces, las personas más difíciles de soportar son las que más necesitan ser comprendidas. Detrás de cada comportamiento hay una historia, una herida, un deseo de ser visto. Escuchar puede cambiar destinos. Amar puede transformar vidas. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda darle like al vídeo y suscribirte al canal. Aquí compartimos relatos que inspiran, que sanan, que nos recuerdan lo que realmente importa. Porque nunca es tarde para escuchar, nunca es tarde para cambiar, y nunca es tarde para amar.